¿Alguna vez has sentido ese peso invisible que no te deja avanzar? Esa carga silenciosa llamada culpa. Esa voz que te recuerda tus errores, tus fallas, tus momentos más oscuros. Tal vez llevas tiempo luchando con pensamientos que no te dejan en paz. Has pedido perdón, has orado, y sin embargo, sigue ahí. Pero hoy quiero decirte algo que puede cambiar tu vida. Porque Dios no quiere que vivas prisionero del pasado. Dios no quiere que tu mente siga atada al dolor ni a la vergüenza. Él quiere liberarte. No importa lo que hayas hecho. No importa cuántas veces hayas caído. Cuando decides entregarle todo a Dios, absolutamente todo, algo empieza a romperse por dentro. Una cadena. Un muro. Una culpa que parecía eterna comienza a desvanecerse. Y no es por lo que tú hagas, sino por lo que Él ya hizo por ti. Jesús no murió en la cruz para que vivas con miedo. Murió para que vivas en libertad. Y esa libertad comienza en tu mente, cuando entiendes que ya no estás condenado, que no tienes que seguir cargando lo que Él ya llevó por ti. En Mateo, capítulo 17, versículo 20, Jesús nos dice que si tenemos fe del tamaño de un grano de mostaza, podremos mover montañas. ¿Y sabes qué? A veces, la montaña más grande no está afuera, está dentro de ti. Es esa montaña de culpa, de pensamientos negativos, de creencias que te dicen que no eres suficiente. Pero si tienes fe, aunque sea pequeña, puedes decirle a esa montaña, muévete, y se moverá. Porque Dios no te define por tu pasado, sino por su amor por ti. Tal vez piensas que tu fe no es suficiente. Pero la fe no se mide por su tamaño, sino por en quién está puesta. Aunque sea mínima, si está en Dios, es más que suficiente. Porque Él no necesita grandes demostraciones, necesita un corazón dispuesto. Un corazón que diga, Señor, no entiendo, pero confío. Un corazón que crea que hay perdón, que hay gracia, que hay un nuevo comienzo. La Biblia no habla de una fe perfecta. Habla de una fe viva. Una fe que se mueve, que cae y se levanta, que duda y aún así sigue creyendo. Y esa fe tiene el poder de liberarte. De sacarte del pozo más profundo. De hacerte ver que no estás solo. Que no estás perdido. Que no estás condenado. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y todo, absolutamente todo, puede ser hecho nuevo. Mira la historia de Noé. Construyó un arca sin ver una sola gota de lluvia. O Moisés, que levantó su vara y el mar se abrió. Ellos no eran superhéroes. Eran personas como tú, con miedos, con dudas. Pero con fe. Y esa fe los llevó a ver lo imposible. ¿Por qué no podrías tú también ver lo imposible? ¿Por qué no podrías ver cómo Dios limpia tu mente, sana tu corazón y borra toda culpa? Jesús también dijo, en Marcos, capítulo 11, versículo 24, que todo lo que pidamos en oración, creyendo que ya lo hemos recibido, será nuestro. ¿Y si hoy oraras creyendo que ya eres libre? ¿Que ya fuiste perdonado? ¿Que Dios ya te limpió? La culpa es una cárcel construida por el enemigo para que olvides quién eres en Cristo. Pero tú no naciste para estar encerrado. Naciste para vivir en plenitud. Así que haz esto, suelta el control. Deja de pelear solo. Deja de tratar de arreglar lo que solo Dios puede sanar. Entrégale tu culpa. Entrégale tus pensamientos. Entrégale tus errores. Y permite que su amor entre en cada rincón de tu mente. No hay pensamiento más fuerte que la voz de Dios diciéndote, yo te perdono. Yo te amo. Yo te restauro. Hoy es el día de romper con la culpa. Hoy es el día de decir basta a esa voz que te acusa. Hoy es el día de abrir tu corazón y permitir que la gracia de Dios te inunde. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y si Dios te dice hoy que puedes ser libre, entonces créelo. Acepta esa libertad. Vívela. Y nunca más vuelvas a cargar lo que ya fue redimido en la cruz. Un viaje sin desafíos puede parecer cómodo, pero rara vez moldea el alma. Es en el fuego de la prueba donde la fe se purifica. Donde el corazón se fortalece. Donde los pensamientos se alinean con el propósito divino. Y sí, habrá momentos donde todo parece silencio, momentos de incertidumbre, de preguntas sin respuestas, de noches largas en las que te preguntas si Dios realmente escucha. Pero Él está ahí. Incluso en el silencio, incluso cuando parece que todo se ha detenido, Él sigue obrando. La fe será aprobada. No para destruirte, sino para revelarte. Para que descubras quién eres cuando todo lo demás se desmorona, y encuentres dentro de ti una fuerza que no viene de ti,
sino de Dios. Así fue con Abraham, que esperó durante años por una promesa que parecía no llegar. Así fue con Job, que, incluso en medio del dolor más profundo, decidió no maldecir a Dios, sino confiar en Él. Y si ellos pudieron atravesar el valle y salir con una fe más firme, ¿por qué tú no? Tal vez ahora te estés preguntando si tu fe es suficiente. Si eres digno de ver a Dios obrar en tu vida. Tal vez sientes que has fallado tanto que ya no mereces una segunda oportunidad. Pero escucha esto, no se trata de si tú eres suficiente. Se trata de que Dios sí lo es. No se trata del tamaño de tu fe, sino de a quién se la entregas. Porque cuando confías en Dios, Él se encarga del resto. Él transforma. Él sana. Él libera. Y si hoy llevas culpa en tu mente, si tu corazón está marcado por errores pasados, por decisiones que desearías cambiar, la fe puede ser el puente que te saque de ahí. Porque la fe no solo mueve montañas externas. También mueve montañas internas. Montañas de culpa, de vergüenza, de miedo, de ansiedad. Y cuando confías en Dios, esas montañas comienzan a caer. Pero para caminar en libertad, necesitas un corazón dispuesto a hablar con Dios. Y esa conversación se llama oración. No hay fe sin oración. La fe y la oración van de la mano, como el río y su cauce. Porque es en la oración donde la mente encuentra paz. Es ahí donde las voces de acusación se callan. Donde los pensamientos de culpa se reemplazan por la verdad de Dios. Cuando oras, te conectas con el corazón del Padre. Y cuando estás conectado a Él, es imposible seguir cargando con el peso que no te corresponde. Quizás has intentado orar, pero no logras mantener una rutina. La vida te absorbe, las distracciones te alejan. Y sin darte cuenta, la culpa regresa. Pero no es tarde. Puedes comenzar de nuevo. Cada día es una nueva oportunidad para buscar a Dios, para construir un diálogo con Él, para renovar tu mente en su presencia. Imagina cómo sería tu vida si cada día comenzaras con una conversación con Dios. Si cada noche cerrarás los ojos sabiendo que tu mente está limpia, en paz, en comunión con el cielo. Imagina una rutina donde tu mente no repase tus errores, sino las promesas de Dios. Donde tu corazón no recuerde el dolor, sino la gracia. Porque cuando oras con fe, algo cambia. No solo en el cielo, sino dentro de ti. La culpa pierde su poder. El pasado pierde su voz. Y la libertad comienza a florecer. Por eso, si sientes que necesitas ayuda para volver a esa intimidad con Dios, da un paso hoy. Haz espacio en tu vida para esa conexión. Y verás cómo poco a poco, tu mente deja de ser un campo de batalla para convertirse en un lugar de descanso. La primera señal de que estás confiando realmente en Dios es que tu perspectiva cambia. Ya no ves los problemas como amenazas, sino como oportunidades para ver a Dios actuar. Ya no ves tu historia como una colección de fracasos, sino como una serie de momentos en los que Dios te sostuvo, incluso cuando tú no lo sabías. La fe abre los ojos espirituales. Nos permite ver lo que el mundo no ve. Nos permite confiar, aunque no entendamos. Nos permite caminar, aunque el camino esté cubierto de niebla. Cuando entregas tus preocupaciones a Dios, Él te da una visión diferente. Comienzas a ver con los ojos de la fe. Y eso cambia todo. Porque no importa cómo se vea tu situación, si Dios está en el control, entonces hay esperanza. Hay propósito. Hay redención. Abraham no tenía razones humanas para creer. Su edad, su realidad, su entorno, todo le decía que la promesa era imposible. Pero creyó. Y por esa fe, vio lo que solo Dios podía hacer. Hoy, tú también puedes ver a Dios obrar. Pero necesitas soltar la culpa, el miedo, el control. ¿Y confiar? Porque donde hay fe, hay libertad. Y donde hay libertad, ya no hay espacio para la culpa. Dios le hizo a Abraham una promesa que parecía imposible. Le dijo que sería el padre de una gran nación. Que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Pero había algo que desafiaba por completo esa promesa. Abraham y Sara eran ancianos, y ella, toda su vida, no había podido tener hijos. Todo indicaba que no había esperanza. Pero Abraham eligió creer. Eligió confiar en Dios por encima de las circunstancias, por encima de la lógica, por encima del miedo. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice algo poderoso. Dice que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. No estaba parcialmente convencido. No estaba dudando. Estaba completamente seguro. Y esa seguridad no vino de lo que veía, sino de quién era el Dios en quien creía.
Por esa fe, la promesa se cumplió. Y no solo se cumplió, transformó para siempre la historia de Abraham y Sara. Eso es lo que la fe hace. Nos permite ver más allá de lo visible. Nos da la fuerza para seguir cuando todo parece terminado. Nos recuerda que lo imposible para nosotros, es posible para Dios. Porque la fe no se basa en lo que tenemos, ni en lo que entendemos. Se basa en quién es Dios. En su carácter, en su fidelidad, en su palabra que nunca falla. Cuando decides confiar en Dios, Él empieza a obrar a tu favor de formas que no siempre puedes ver de inmediato. A veces parece que nada sucede. A veces parece que estás solo. Que tus oraciones no fueron escuchadas. Pero es ahí, en medio del silencio, cuando la fe se vuelve real. Porque la verdadera fe no necesita pruebas constantes. Solo necesita saber que Dios está presente. Aunque duela. Aunque tarde. Aunque parezca que el milagro nunca llega. Y no estás solo en ese proceso. Mira la historia de José. Dios le dio sueños poderosos. Le mostró un destino lleno de propósito. Pero antes de llegar ahí, José fue traicionado por sus propios hermanos. Vendido como esclavo. Encerrado en una prisión injustamente. Olvidado por aquellos a quienes ayudó. A los ojos humanos, parecía que Dios se había olvidado de él. Que la promesa no era más que una ilusión. Pero José siguió confiando. Siguió creyendo. Siguió caminando, aún en la oscuridad. Y al tiempo perfecto, Dios lo levantó. Lo llevó a una posición de poder que nadie habría imaginado. No solo vio cumplirse los sueños, sino que fue transformado por completo en el proceso. Eso es lo que Dios hace. No solo cambia tus circunstancias. Te cambia a ti. Te fortalece. Te moldea. Te prepara para recibir lo que aún no entiendes. Cuando caminas con fe, aprendes a soltar el control. Aprendes a confiar en los tiempos de Dios. A veces, lo que esperas no llega como tú imaginaste. A veces, el camino se ve más largo de lo que pensabas. Pero eso no significa que Dios no está obrando. Solo significa que Él tiene un plan mucho más alto, mucho más perfecto, de lo que tú puedes ver ahora mismo. Dios mismo nos lo dice en Isaías. Mis pensamientos no son como los tuyos. Mis caminos no son tus caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis planes más altos que los tuyos. Eso significa que no todo tiene que hacer sentido ahora. Solo tienes que confiar. Solo tienes que seguir caminando con fe. Aunque no entiendas. Aunque duela. Aunque todo dentro de ti quiera rendirse. Porque si confías, si eliges soltar la culpa, la ansiedad, el miedo, entonces tu mente empieza a ser libre. Libre de cargas que no te corresponden. Libre de pensamientos que solo te roban la paz. Libre de la voz del pasado que insiste en recordarte tus errores. Cuando decides confiar en Dios de verdad, la culpa ya no tiene espacio. El temor ya no dirige tus decisiones. Y comienzas a vivir con la seguridad de que tu vida está en manos del único que nunca falla. Así como los cielos son más altos que la tierra, también los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Sus pensamientos van más allá de lo que podemos comprender. Estas palabras nos invitan a descansar. A confiar, incluso cuando no entendemos. Porque la fe no siempre nos da respuestas inmediatas, pero siempre nos da paz. La misma paz que sostuvo a Abraham mientras esperaba durante años el cumplimiento de una promesa que parecía imposible. La misma paz que llenó el corazón de José mientras sufría injusticias, traiciones y silencios prolongados. Ninguno de ellos sabía cómo actuaría Dios. No tenían un mapa, ni certezas visibles. Pero tenían fe. Y esa fe los sostuvo. Esa fe los transformó. Esa fe los llevó al lugar exacto donde Dios los quería. Y ahora, Dios también te llama a ti a caminar con esa misma fe. Quizá hoy estés atravesando un valle oscuro. Tal vez hay heridas que todavía sangran. Relaciones rotas. Culpas que no se han ido. Preguntas sin respuesta. Pero escucha esto, así como Dios transformó la vida de Abraham y la historia de José, también puede transformar la tuya. Dios no ha terminado contigo. Aun cuando no lo veas, Él está obrando. Aun cuando no lo sientas, Él está cerca. Aun cuando todo parece confuso, Él tiene el control. Y cuando decides creer, cuando eliges poner tu confianza en sus manos, algo empieza a cambiar. Tal vez no afuera, tal vez no en lo que te rodea, pero sí dentro de ti. Porque muchas veces, el mayor milagro no es que cambien las circunstancias, sino que cambies tú. Que tu mente se libere del miedo. Que tu corazón suelte la culpa.
Que tu espíritu se fortalezca para seguir adelante con esperanza. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. No solo resolver tu problema, sino moldearte. Hacerte más fuerte. Más sabio. Más sensible a su voz. Más parecido a Jesús. Para que donde antes había dolor, ahora haya propósito. Y donde antes hubo culpa, ahora haya libertad. Si hoy te sientes abrumado por los desafíos, si el peso es demasiado grande y piensas que no podrás seguir, recuerda esto: Dios es más grande que cualquier problema. Él no ha perdido ninguna batalla. Él nunca llega tarde. Él nunca se equivoca. Así que, como Abraham y José, permite que tu fe te guíe. Deja que sea la luz que te acompaña en medio de la tormenta. Porque la fe no solo mueve montañas, también transforma la forma en que enfrentas cada desafío de la vida. Y cuando esa fe está viva en tu interior, sucede algo poderoso. El miedo comienza a perder su fuerza. Porque la fe verdadera se convierte en un escudo. Un refugio. Una fuerza espiritual que te sostiene cuando todo lo demás falla. El miedo te susurra que no eres suficiente. Que no vas a lograrlo. Que vas a caer otra vez. Pero la fe te recuerda que no estás solo. Que Dios está contigo. Que hay una salida. Que hay esperanza. Uno de los mayores enemigos de la fe es el miedo. Y muchas veces, el miedo paraliza. Nos impide avanzar, confiar, soltar el pasado o mirar hacia el futuro con ilusión. Pero cuando decides confiar en Dios de verdad, el miedo ya no tiene poder sobre ti. Porque sabes quién va delante de ti. Sabes en quién has creído. La Biblia nos muestra esto una y otra vez. Hombres y mujeres que, frente al peligro, al dolor o a la incertidumbre, eligieron creer. Uno de los ejemplos más poderosos es el de David. Solo un muchacho, pero con un corazón lleno de fe. El ejército entero de Israel temblaba ante Goliat. Un gigante, un enemigo temible. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Pero David sí. Porque no confiaba en su fuerza, sino en el Dios que lo había acompañado desde siempre. David miró al gigante a los ojos y dijo: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. En el nombre del Dios vivo. Y fue esa fe, esa certeza absoluta en el poder de Dios, la que lo llevó a la victoria. Y esa misma fe está disponible para ti hoy. La fe que te hace valiente. La fe que te libera de la culpa. La fe que te levanta del suelo cuando ya no puedes más. No importa cuán grande parezca tu gigante, ni cuántas veces hayas caído. Lo que importa es que no estás solo. Que Dios está contigo. Y que si decides confiar, si decides creer, todo puede cambiar. Lo que le dio a David la confianza para mirar a Goliat sin temblar no fue su fuerza, ni su experiencia, ni su tamaño. Fue su fe. Una fe tan firme que lo protegió del miedo y lo llevó directo a la victoria. Así funciona la fe en nuestras vidas. Cuando los problemas nos rodean, cuando las dudas nos inundan, cuando la incertidumbre nos susurra que todo está fuera de control, el miedo comienza a ocupar espacio en el corazón. Y es ahí, justo ahí, donde la fe se vuelve nuestra defensa más poderosa. Es normal sentir miedo. No estamos hechos de piedra. Somos humanos. Pero la diferencia está en lo que hacemos con ese miedo. Si lo alimentamos, nos paraliza. Si lo enfrentamos con fe, pierde su poder. Porque la fe en Dios nos recuerda que no estamos solos. Nos dice que hay un propósito, que hay un plan, que hay una mano que no nos soltará, incluso en los momentos más oscuros. Recuerda aquella escena en el mar de Galilea. Jesús y sus discípulos en medio de una tormenta. El viento rugía, las olas golpeaban con fuerza, y el miedo se apoderó de todos ellos. Pensaban que iban a morir. Olvidaron que Jesús estaba en la barca. Olvidaron quién era Él. Pero cuando clamaron, Él se levantó. Reprendió al viento, habló a las aguas, y todo se calmó. Y entonces les hizo una pregunta que sigue resonando hoy: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Esa pregunta no era un reproche, era una invitación. Una invitación a creer. A recordar que no importa cuán fuerte sea la tormenta si Jesús está contigo. Él no te deja a la deriva. Él no duerme cuando clamas. Él no ignora tus lágrimas. Él está ahí, siempre. Y tiene el poder para calmar las aguas, no solo las que están afuera, sino también las que agitan tu mente y tu corazón. El miedo quiere apartarte de la fe. Quiere que pienses que estás solo, que no hay salida, que tus errores son más grandes que la gracia de Dios. Pero la fe te recuerda la verdad, que Jesús no se baja del barco en medio de la tormenta. Que su presencia no depende de lo que sientes, sino de lo que Él ha prometido. Y Él prometió estar contigo.
Todos los días. Hasta el fin del mundo. Pablo lo entendió bien cuando escribió que debemos tomar el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno. Esos dardos son pensamientos. Palabras que se filtran en nuestra mente. Ideas que susurran que no vales, que no puedes, que Dios ya no te escucha. Pero cuando tienes fe, cuando recuerdas las promesas, esos dardos no penetran. Rebotan. Pierden fuerza. Se apagan antes de herirte. Porque la fe protege. La fe cubre. La fe sana. Pero no es una fe que aparece de repente cuando todo se derrumba. Es una fe que se cultiva. Que se construye en lo secreto. Día tras día. En la intimidad con Dios. En la oración. En la lectura de su palabra. En la búsqueda constante de su rostro. Es en esos momentos, lejos del ruido, donde tu fe se fortalece. Donde tu espíritu se prepara para resistir. Donde tu mente empieza a ser libre de culpa, de miedo, de duda. Porque cuanto más cerca estás de Dios, más lejos estás del temor. Cuando su verdad habita en ti, los pensamientos oscuros pierden espacio. Y cuando su voz se vuelve familiar, las mentiras del enemigo se vuelven irrelevantes. No tienen peso. No tienen poder. Así que, si quieres una mente libre de culpa, de ansiedad, de angustia, comienza por lo más importante, vuelve tu corazón a Dios. Llénate de su presencia. Recuérdate quién eres para Él. Permítele sanar lo que duele. Permítele limpiar lo que el enemigo ha ensuciado. Él no te condena. Él no te abandona. Él no se rinde contigo. Solo te dice, cree. Cree y verás. Cree y tu mente será libre. Cree, y descansarás. Cuando traemos a la memoria las promesas de Dios, cuando llenamos nuestra mente con su verdad, algo poderoso sucede. La culpa, el miedo, la ansiedad, comienzan a perder terreno. Porque la Biblia no es solo un libro antiguo. Es una carta viva, llena de declaraciones que Dios te hizo a ti. Palabras que hablan de victoria, de protección, de paz. Y cuando esas palabras echan raíces en tu corazón, la fe se fortalece, y el miedo ya no encuentra espacio para quedarse. Pero no se trata de tener una fe perfecta, sin temor alguno. Porque la fe no borra automáticamente el miedo. Lo que hace, es darte el valor para seguir adelante, incluso con miedo. David probablemente sintió temor cuando se puso frente al gigante. Los discípulos lo sintieron en medio de la tormenta. Josué también lo sintió cuando tuvo que asumir la enorme responsabilidad de liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. El miedo, es parte de la experiencia humana. Pero no tiene la última palabra. Cuando Dios habló a Josué, no le dijo que no sintiera nada. Le dijo, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Porque yo estaré contigo, donde quiera que vayas. Esa fue la promesa. Y Josué eligió creer. Eligió confiar. Eligió avanzar, aun con el peso de una tarea gigante sobre sus hombros. Y porque caminó con fe, vio la victoria. Así también tú puedes caminar. Así también tú puedes vencer. Porque el miedo puede tocar a tu puerta, pero no tiene por qué entrar. Y si entra, no tiene por qué quedarse. La fe es lo que te levanta. Lo que te mantiene firme cuando todo dentro de ti quiere correr o rendirse. La fe es lo que te recuerda, en medio del caos, que no estás solo. Que Dios va contigo. Que Él no te abandona. Ni hoy. Ni nunca. Cuando el miedo quiera quitarte la paz, cuando el pasado quiera recordarte todo lo que hiciste mal, cuando la culpa quiera encerrarte en una prisión invisible, ahí, justo ahí, es cuando tienes que hablar con Dios. No con fórmulas. No con discursos. Solo con el corazón. Porque es en la oración, en el encuentro con Él, donde tu alma empieza a sanar. Donde tu mente empieza a liberarse. No se trata de orar bonito. Se trata de orar con sinceridad. De abrirle el alma a Dios, como un hijo que corre a los brazos de su padre. Por eso, si hoy sientes que tu fe está débil, si sientes que el miedo te domina más veces de las que quisieras admitir, te invito a empezar de nuevo. A volver a la oración. A reencontrarte con ese Dios que nunca te dejó, aunque tú a veces hayas sentido que sí. Pensando en eso, he creado un devocional sencillo pero profundo. 30 días. 30 encuentros con Dios. Uno para cada día en que quieras levantar tu espíritu y recordar quién eres en Él. Se llama 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Puedes descargarlo gratis en el enlace del primer comentario fijado. Será una herramienta para fortalecer tu fe,
para disipar el miedo y para reencontrarte con la paz que viene solo de estar en su presencia. Y cuando empiezas a vivir así, algo sobrenatural ocurre. Porque la fe no es solo una idea bonita. No es solo una creencia teórica. La fe es una llave. Una llave que abre puertas cerradas. Una llave que transforma lo imposible en posible. La fe es lo que mueve el cielo a tu favor. Lo que permite que Dios toque áreas de tu vida que nadie más puede tocar. Es lo que transforma el dolor en propósito, las lágrimas en fuerza y las heridas en testimonios. Cuando confías en Él, comienzas a ver lo invisible. A creer sin ver. A esperar sin desesperarte. Y lo más hermoso es que, sin darte cuenta, tu mente empieza a sanarse. Empieza a liberarse. Porque la culpa ya no tiene lugar donde anclarse cuando sabes que has sido perdonado. Cuando recuerdas que no hay condenación para los que están en Cristo. Cuando entiendes que Dios no te define por tu pasado, sino por lo que Él ve en ti. Así que hoy, si estás cansado, si estás herido, si te pesa la culpa, vuelve a Dios. No con vergüenza. No con miedo. Vuelve con confianza. Vuelve con fe. Porque Él te espera con los brazos abiertos. Y cuando entras en su presencia, cuando de verdad confías en Él, tu mente empieza a ser libre. Libre de culpa. Libre de miedo. Libre para vivir como alguien que ha sido redimido por gracia. Acceder al poder de Dios es abrirle la puerta a lo imposible. Porque a lo largo de toda la Biblia, vemos una y otra vez como hombres y mujeres comunes, con una fe firme, fueron testigos de milagros que desafían toda lógica humana. Y no fue por sus capacidades. Fue por su fe. Porque los milagros son la manifestación del poder de Dios en este mundo, y es la fe lo que nos conecta con ese poder sobrenatural. Durante su ministerio en la tierra, Jesús dejó algo muy claro: la fe no es opcional cuando se trata de lo milagroso. Él sanaba, sí. Pero muchas veces lo hacía en respuesta a la fe de quien lo buscaba. Una fe que no siempre gritaba, pero que sí creía. Como aquella mujer que llevaba 12 años sufriendo una hemorragia incurable. Había gastado todo lo que tenía en médicos. Había perdido la esperanza humana. Pero no perdió la fe. Y pensó: si tan solo toco su manto, seré sana. Y eso fue exactamente lo que hizo. En medio de la multitud, se acercó, tocó la orla del vestido de Jesús, y al instante fue sanada. Jesús se detuvo, la miró y le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Queda libre de tu sufrimiento. No fue el manto. Fue su fe. Una fe profunda, sencilla, pero poderosa. Así actúa Dios. Así responde Él, cuando ve un corazón que confía. Jesús enseñó algo que parece increíble, pero que encierra una verdad eterna. Si tienes fe del tamaño de un grano de mostaza, puedes decirle a un monte que se mueva, y se moverá. Nada será imposible para ti. Eso dijo. Y no hablaba de una fe gigantesca, espectacular, visible a los ojos del mundo. Hablaba de una fe real. Genuina. Una fe que no depende de lo que ve, sino de lo que cree. No se trata de cuánto poder tienes tú. Se trata del poder de Dios, que se activa cuando confías plenamente en Él. Y cuando esa confianza es verdadera, Dios hace cosas que nadie más puede hacer. Mira a Pedro. En medio de la tormenta, ve a Jesús caminando sobre el mar. Y en lugar de quedarse paralizado por el miedo, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Jesús le dice: ven. Y Pedro sale del barco. Da un paso. Luego otro. Y camina. Camina sobre las aguas. Pero entonces, algo cambia. Deja de mirar a Jesús. Empieza a mirar el viento. El miedo se cuela. La duda entra. Y comienza a hundirse. Clama a Jesús. Y Jesús lo toma de la mano. Lo levanta. Y le pregunta: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa escena es un espejo para nosotros. Porque muchas veces damos un paso de fe, pero cuando quitamos los ojos de Dios, cuando miramos el problema, el miedo, el ruido de la vida, empezamos a hundirnos. Y aún así, Él está ahí. Listo para extender su mano y rescatarnos. Pero el llamado sigue siendo el mismo: confía. No dudes. Mira solo a Él. Dios quiere que vivas lo extraordinario. No una vida religiosa, vacía, llena de reglas, sino una vida de fe viva. De poder. De milagros. De encuentros reales con Él. Una fe que, aunque pequeña, sea firme. Que, aunque el mundo se derrumbe a tu alrededor,
Siga creyendo que Dios puede obrar. Que Él no ha cambiado. Que lo que hizo ayer, lo puede hacer hoy. Y cuando caminas con esa fe, tu mente empieza a liberarse. Porque donde hay fe, no hay lugar para la culpa. Donde hay fe, hay confianza. Hay paz. Hay certeza de que Dios está contigo, y que lo imposible puede suceder. Así que hoy, si estás batallando con dudas, con temores, con pensamientos que te dicen que no mereces un milagro, apaga esas voces. Mira a Jesús. Cree de nuevo. Porque cuando confías en Él, cuando depositas tu fe en su poder, todo puede cambiar. Y esa libertad que tanto anhelas, esa paz mental que has estado buscando, empieza a brotar dentro de ti. Porque no es magia. Es fe. Y la fe mueve la mano de Dios. Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, el mismo Dios que realizó milagros en el pasado, y su mano sigue extendida para todos aquellos que confían en Él. Jesús lo dijo claramente en Marcos, capítulo 9, versículo 23, todo es posible para el que cree. Esto significa que no hay límites para lo que Dios puede hacer en la vida de aquellos que depositan su fe en Él. Pero esa fe debe ser sincera, genuina, completamente dirigida a Dios. Uno de los ejemplos más poderosos de cómo la fe puede traer milagros es la historia de Bartimeo. Un ciego que vivía al borde del camino, pobre y marginado. Pero un día escuchó que Jesús pasaba cerca. No dudó. No se detuvo. Comenzó a gritar con todo su ser, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La multitud intentó callarlo, pero Bartimeo no se detuvo. Con una fe firme, siguió gritando. Porque él sabía, en lo profundo de su corazón, que Jesús podía sanarlo. Y entonces, Jesús lo llamó. Bartimeo, con todo el coraje y la fe que tenía, se levantó y fue hacia él. Jesús le preguntó qué quería, y Bartimeo, sin titubear, respondió, Maestro, quiero ver. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Inmediatamente, Bartimeo pudo ver. Este relato nos muestra que la fe activa el milagro, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. Y lo mismo ocurre en nuestras vidas hoy. La fe no solo nos permite creer en los milagros, sino que nos coloca en la posición perfecta para recibirlos. Cuando confiamos plenamente en Dios, Él actúa a nuestro favor de maneras que a menudo no podemos entender en el momento. Pero cuando miramos hacia atrás, vemos que todo tenía un propósito, y esas respuestas a nuestras oraciones fueron reales. Dios, en su amor y poder, no solo realiza milagros físicos, como curas o provisiones materiales. Él también realiza milagros emocionales y espirituales. Él puede sanar heridas que llevamos en el corazón, restaurar relaciones quebradas, y transformar corazones endurecidos por el dolor y el resentimiento. Todo esto sucede cuando le confiamos nuestra vida y permitimos que su voluntad se haga en nosotros. El mayor milagro que podemos experimentar es la transformación de nuestro ser interior. Esa renovación espiritual que solo ocurre cuando abrimos nuestro corazón y le permitimos a Dios moldearnos según su propósito. Si hoy estás buscando un milagro en tu vida, ya sea una cura, una provisión financiera, una restauración familiar o un cambio profundo en tu interior, recuerda que nada es imposible para Dios. Él es el mismo Dios que sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, alimentó a miles con pocos panes y peces. Ese poder sigue disponible hoy, para todos aquellos que creen. La fe es la llave que abre las puertas al sobrenatural. Y cuando confiamos plenamente en Dios, no hay límites para lo que Él puede hacer. El mismo Jesús que le dijo a Bartimeo, tu fe te ha sanado, es el mismo Jesús que está dispuesto a obrar en tu vida hoy. Solo tienes que creer. Jesús no solo le dijo a Bartimeo, tu fe te ha sanado, también te lo dice hoy a ti. Cree, confía y espera, porque cuando tienes fe, lo imposible comienza a suceder. Dios es fiel. Él no olvida sus promesas. Él cumple, incluso cuando todo a tu alrededor parece decir lo contrario. Y es ahí, precisamente ahí, donde ocurre algo profundo. Porque cuando depositas tu fe en Dios, no solo ves milagros, también encuentras fuerza para soportar las tormentas. La fe no evita las pruebas. Pero sí te da una certeza firme, no estás solo. Dios está contigo en medio del dolor, del silencio, del momento en que no entiendes nada, y aún así, decides creer. Porque la vida con Dios no es una vida sin lágrimas, pero sí es una vida con propósito. Y cuando llega la prueba, cuando la incertidumbre toca a tu puerta, la fe te sostiene. Te mantiene firme. Te recuerda que esta historia no ha terminado, que Dios está escribiendo algo más grande, aunque tú no puedas verlo todavía. Mira la vida de Job.
Lo perdió todo, sus bienes, su salud, incluso a sus hijos. Y aún así, con el corazón roto y la mirada hacia el cielo, fue capaz de decir, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Puedes imaginarlo? Decir eso en medio del dolor más desgarrador. Job no entendía por qué sufría. Pero confiaba. Confiaba en el carácter de Dios. Sabía que su Dios era justo. Sabía que era fiel. Y esa certeza, esa fe, lo sostuvo. Lo levantó. Y al final, Dios restauró su vida. Lo bendijo el doble. Porque su fe fue probada, y no falló. Y así como Job, tú también puedes pasar por pruebas, y salir más fuerte. Porque las pruebas tienen propósito. No son castigos. Son herramientas de transformación. Santiago lo dijo con claridad, considérenlo como un gozo cuando enfrenten diversas pruebas, porque la prueba de su fe produce perseverancia. Y esa perseverancia te moldea. Te fortalece. Te hace madurar. Te prepara para lo que viene. Dios no desperdicia el dolor. Él lo transforma. Él lo convierte en sabiduría, en fuerza, en profundidad espiritual. Tal vez no veas ahora lo que Él está haciendo, pero lo está haciendo. Y si aún lo dudas, piensa en José. Traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente, encerrado en una prisión por años. ¿Dónde estaba Dios? En cada momento. Aunque José no lo entendiera. Aunque no tuviera respuestas. Él decidió mantenerse fiel. No se llenó de odio. No se llenó de culpa. Porque confiaba. Y al final, Dios lo sacó de aquella celda, y lo levantó hasta hacerlo gobernador de Egipto. De esclavo a gobernante. De la oscuridad a la honra. De la traición al perdón. Porque la fe de José no se quebró en el proceso, y Dios honró su fidelidad. Eso mismo puede hacer contigo. Lo que hoy parece injusticia, puede ser el camino hacia tu propósito. Lo que hoy te duele, mañana será testimonio. Lo que hoy no entiendes, mañana será parte de tu historia de victoria. Solo necesitas hacer una cosa, confiar. No con una fe perfecta, sino con una fe sincera. No con respuestas, sino con disposición. Porque el Dios que estuvo con Job, con José, con Bartimeo, está contigo también. Él no ha cambiado. Y hoy te dice, cree. Solo cree. Porque cuando lo haces, tu mente se libera. La culpa se disuelve. Y el milagro comienza. José, aquel joven que fue vendido, traicionado, olvidado, vio el propósito de Dios cumplirse de una manera que ni él mismo habría imaginado. Y no guardó rencor. No buscó venganza. Solo reconoció algo más alto, algo eterno, y dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien, para salvar la vida de muchos. Eso es lo que hace la fe. Te da otra perspectiva. Una visión más grande que el dolor, más alta que la traición, más fuerte que la herida. Te muestra que incluso lo más oscuro puede ser usado por Dios para algo bueno. Y no solo bueno, algo que transforma vidas. Pablo también lo entendió. Sufrió como pocos. Fue perseguido, encarcelado, golpeado, rechazado, y aún así, con todo eso a cuestas, escribió, los sufrimientos de este tiempo presente no se comparan con la gloria que viene. Él no negaba el dolor. Lo vivía. Pero sabía algo más grande, que este mundo es pasajero, y que lo eterno nos espera. Esa certeza lo mantuvo firme. Esa confianza lo sostuvo cuando todo parecía derrumbarse. ¿Y tú? ¿Cómo fortaleces tu fe cuando todo te pesa? ¿Cómo mantienes la mirada en lo alto cuando tu alma está cansada? La respuesta está en la palabra. En la oración. En el silencio donde Dios habla. En Romanos se nos recuerda, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Cuanto más escuchas a Dios, más lo crees. Cuanto más te llenas de su palabra, más firme es tu fe. La Biblia no son solo letras, es vida, es consuelo, es promesa. Ahí está Isaías, diciéndote en nombre de Dios, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi mano victoriosa. No es una metáfora. Es una promesa. Y las promesas de Dios no fallan. Y cuando tu corazón ya no puede más, ora. Habla con Él. Desahógate. Cuéntale tus miedos, tus dudas, tus culpas. En Filipenses, Pablo te recuerda, no te llenes de ansiedad, preséntalo todo a Dios.
Y Él te dará algo que este mundo no puede ofrecer, paz. Una paz que no tiene lógica, que no depende de las circunstancias. Una paz que cuida tu mente, que protege tu corazón, que sana tu alma. Esa es la clave para ser libre de la culpa. Entender que no tienes que cargarlo todo solo. Que Dios no te exige perfección, sino entrega. Que Él ya sabe tu historia, y aún así te llama hijo. Que tus errores no anulan su amor. Que tu debilidad no lo aleja, al contrario. En tu debilidad, su poder se perfecciona. Así se lo dijo a Pablo: mi gracia es suficiente para ti. No necesitas demostrar nada. Solo necesitas confiar. Porque cuando reconoces que eres débil, Él se vuelve tu fuerza. Cuando dejas de luchar con tus propias fuerzas, Él comienza a pelear por ti. Y ahí, en ese punto donde ya no puedes más, es donde Dios empieza. Las pruebas, por duras que sean, revelan algo hermoso, que no estás solo. Que Dios no te abandona en medio del fuego. Que incluso cuando no entiendes, Él está obrando. Y ese fuego, en lugar de destruirte, te purifica. Tu fe no es una ilusión. Es una llave. Una llave que abre las puertas del cielo. Que libera tu mente de culpa. Que te devuelve la paz. Que transforma lo que parecía perdido, en testimonio. Cuando finalmente soltamos el control, cuando dejamos de intentar luchar con nuestras propias fuerzas, es cuando el poder de Dios se manifiesta con más intensidad. Porque Él no está esperando que seas fuerte, está esperando que confíes. Está esperando que digas: no puedo más, Señor. Hazlo tú. Y ahí es cuando su gracia entra. Ahí es cuando su fuerza te sostiene. Si hoy estás enfrentando pruebas, si tu mente está cansada, si tu corazón está agobiado por la culpa, si hay una tormenta dentro de ti, no olvides esto: tu fe es el ancla que te mantendrá firme. No porque elimine el dolor, sino porque te permite mirar más allá de él. La fe te recuerda que no estás solo. Que hay un propósito más grande, un camino que está siendo trazado por las manos de Dios, incluso si tú no lo ves. Él fue fiel con Job. Fue fiel con José. Con Pablo. Con Abraham. Y será fiel contigo también. Porque Dios no cambia. Porque su amor no caduca. Y aunque hoy no veas la salida, Él ya la preparó. Aunque hoy te duela el alma, Él ya está trabajando en tu sanidad. Aunque tu pasado te acuse, Él ya lo perdonó. Y no solo eso. Hay algo más. Algo que Dios te quiere dar cuando caminas en fe, su recompensa. Porque la fe genuina siempre produce fruto. A veces lo ves. A veces lo sientes. A veces es inmediato, y otras veces es un proceso. Pero siempre, siempre, llega. No se trata solo de bendiciones materiales, aunque también pueden llegar. Dios puede abrir puertas, sanar cuerpos, restaurar familias, pero hay recompensas aún más grandes. Paz, gozo, fortaleza, propósito, libertad, salvación. Eso es lo que Dios promete a los que confían en Él. Porque cuando crees, no solo recibes lo que pediste, recibes mucho más de lo que podías imaginar. La fe no es solo un puente hacia lo que quieres. Es el camino hacia lo que realmente necesitas. En Hebreos se nos recuerda: sin fe es imposible agradar a Dios. Porque para acercarse a Él, primero tienes que creer que Él es real. Que Él escucha. Que Él responde. Que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Y si lo haces, si te acercas, si lo buscas con todo tu corazón, lo vas a encontrar. Y lo que Él te dará no se puede comparar con nada en este mundo. A veces, esa recompensa se viste de milagro. Como una provisión que llega justo a tiempo. Como una respuesta en medio de la angustia. Como una paz inexplicable cuando todo a tu alrededor parece temblar. Pero otras veces, la recompensa es más profunda. Más callada. Más eterna. Una fe más firme. Un carácter transformado. Una mente libre de culpa. Un corazón que ya no se esconde de Dios, sino que descansa en Él. Mira a Abraham. Dios le pidió lo impensable. Su hijo. Su promesa. Su esperanza. Y Abraham, por fe, obedeció. No porque entendiera, sino porque confiaba. Y justo cuando levantó el cuchillo, Dios intervino. Lo detuvo. Y proveyó. Porque Dios no solo recompensa, también protege. También cuida. También responde. Ese es el Dios al que tú le estás creyendo. En medio de la hambruna, cuando todo parecía perdido, una mujer sin recursos tomó la decisión más difícil y más valiente.
Entregó su último puñado de harina y aceite al profeta Elías, no por lógica, no por seguridad, sino por fe. Lo dio todo, confiando en una palabra de Dios. Y lo que sucedió después fue milagroso. La Biblia nos dice que la harina no se acabó. Que el aceite nunca faltó. Día tras día, hubo provisión. Porque la fe de esa viuda fue más grande que el miedo. Porque confió cuando no tenía nada. Y Dios respondió con todo. Así obra Dios. No siempre de forma ruidosa. No siempre como esperábamos. Pero siempre, fielmente. Muchas veces, la recompensa de tu fe llega como ese aceite que no se agota. Como esa harina que no desaparece. Como provisión en medio del desierto. Como una mano que te sostiene justo antes de caer. Jesús lo dejó claro. Nadie que haya entregado algo por él, quedará sin recompensa. Ningún sacrificio por amor a Dios es en vano. Puede doler. Puede costar. Puede parecer que perdiste algo. Pero el cielo lo ve todo. Y quien camina en fe, quien se entrega por completo, será recompensado. Aquí, y en la eternidad. Jesús dijo que recibirás 100 veces más. 100 veces más de lo que diste. Y no solo cosas materiales. Recibirás fuerza. Recibirás consuelo. Recibirás sentido. Y recibirás lo más grande, la vida eterna. Ese es el verdadero tesoro. Ese es el mayor regalo. Saber que nada de lo que hiciste por amor a Dios será olvidado. Que hay una eternidad esperándote. Una eternidad sin culpa. Sin dolor. Sin miedo. Solo paz. Porque de tal manera te amó Dios, que entregó a su Hijo por ti. Para que no te pierdas. Para que no vivas cargando el peso del pasado. Para que seas libre. Para que vivas con propósito. Para que tengas vida. Y vida en abundancia. La mente libre de culpa no se logra con lógica. No se logra con fuerza humana. Se logra con fe. Fe en lo que Cristo hizo por ti. Fe en su sangre que limpia. En su amor que perdona. En su gracia que restaura. Porque cuando tú crees, eres hecho nuevo. Y si el Hijo te hace libre, entonces eres verdaderamente libre. Y hay más. No solo serás libre de culpa. Serás lleno de paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no depende de si todo va bien, sino que permanece incluso cuando todo parece mal. Una paz que guarda tu corazón. Que protege tu mente. Que te da descanso en medio del ruido. Esa es la paz que Dios da a los que confían en Él. Y cuando vives por fe, no solo caminas con paz, caminas con intimidad con Dios. Con cercanía. Con una relación viva. Como un sarmiento unido a la vid. Como una rama que recibe vida directamente de la fuente. Y esa unión te transforma. Te hace dar fruto. Te hace crecer. Te da propósito. Te da alegría. Porque cuando estás unido a Cristo, ya no necesitas buscar sentido en otras cosas. Él se convierte en tu todo. La fe no solo te cambia por dentro. Te prepara para lo eterno. Te prepara para disfrutar la plenitud de la presencia de Dios, hoy, y por toda la eternidad. La fe nos acerca a Dios. No solo con palabras, sino con una conexión que va más allá de lo visible. Una comunión íntima que transforma el corazón, que sana heridas que nadie más ve, que libera cadenas que la razón no puede romper. Si has puesto tu fe en Él, puedes estar seguro. Dios está obrando. Aunque no lo sientas. Aunque no lo entiendas. Aunque no lo veas. Él está obrando. Algunas veces, verás la recompensa enseguida. Una puerta que se abre. Una provisión inesperada. Una sanidad. Una respuesta. Pero otras veces, la recompensa viene en forma de transformación interior. Paz cuando todo a tu alrededor grita caos. Esperanza cuando lo lógico sería rendirse. Fortaleza cuando ya no quedaban fuerzas. Esas también son respuestas. Esas también son recompensas. Porque Dios no solo quiere cambiar lo que te rodea, quiere cambiarte a ti desde dentro. En Hebreos, capítulo 12, versículo 2, se nos recuerda hacia dónde debemos mirar. No a los problemas. No a las personas. No a nosotros mismos. A Jesús. Autor y consumador de nuestra fe. Él es el inicio y el final. El camino y la meta. Él es quien te guía. Quien te sostiene. Quien no te suelta, incluso cuando tú te sientes débil. Y cuando este camino de fe termine, Él estará allí, esperándote con la recompensa suprema, vivir eternamente a su lado. Por eso, sigue confiando.
No te sueltes. No te detengas. Cree que Dios es fiel para cumplir lo que prometió. Tu fe no es en vano. Tu búsqueda no es en vano. Tus oraciones no son en vano. Hay una recompensa que te espera. Y no es solo para algunos. Es para todo aquel que camina con Dios con un corazón sincero y obediente. Si anhelas fortalecer tu fe, si quieres aprender a escuchar más la voz de Dios, si deseas caminar con Él más profundamente, empieza por lo más importante, busca su presencia. Cada día. Cada momento. Y si necesitas una guía para comenzar ese proceso, te invito a tener un tiempo de oración y comunión diaria. Una conversación sincera con tu Padre Celestial. Para ayudarte, puedes descargar el libro devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Es una herramienta diseñada para acompañarte paso a paso, día a día, hacia una vida espiritual más profunda y constante. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado y descárgalo ahora mismo. No lo dejes para después. Porque cuando buscas a Dios de todo corazón, lo encuentras. Y cuando lo encuentras, tu mente cambia, tu corazón se alinea, y tus pensamientos comienzan a sanar. Hoy has escuchado acerca del poder transformador de la fe. De cómo afecta tu manera de ver la vida, de enfrentar los miedos, de atravesar tormentas. Viste cómo la fe abre puertas donde parecía que no las había. Cómo te sostiene cuando las fuerzas se agotan. Cómo trae milagros visibles, y también milagros invisibles, que suceden dentro de ti. Los héroes de la fe que hemos mencionado, no eran superhumanos. Eran personas como tú. Con dudas. Con luchas. Con momentos de debilidad. Pero eligieron confiar. Eligieron creer. Eligieron no soltarse. Y esa decisión cambió sus vidas. Porque cuando eliges confiar en Dios, Él no solo transforma tus circunstancias, te transforma a ti. Te fortalece. Te madura. Te limpia. Te prepara para recibir lo que solo los valientes de fe pueden sostener. Quizás hoy estás atravesando un valle. Quizás hay culpa, ansiedad, confusión, o simplemente cansancio. Pero escúchame bien, eso no te define. Lo que te define es lo que Dios ve en ti. Y Él ve a alguien por quien valió la pena entregar a su Hijo. Ve a alguien con propósito. Con destino. Con un llamado. Solo necesitas creerlo. Y caminar en esa verdad. Porque la fe, aunque se vea probada, nunca pierde su poder. Y cuando menos lo esperes, cuando parezca que nada sucede, verás florecer lo que Dios plantó en tu interior. Y sabrás que cada paso, cada lágrima, cada oración, valió la pena. La fe no es solo una opción, es el aliento que mantiene viva el alma. Sin ella, caminamos a oscuras, sin dirección. Pero con ella, todo se vuelve posible. La fe es lo que abre el cielo sobre nuestra vida. Es lo que nos permite ver más allá del dolor, más allá del miedo, más allá de la culpa. Por eso, sigue creyendo. Incluso cuando no entiendas. Incluso cuando te sientas débil. Incluso cuando todo a tu alrededor parezca desmoronarse. No dejes que las dudas ahoguen la voz de Dios en tu interior. Porque el mismo Dios en quien confías, es el Dios que abre mares, que levanta muertos, que transforma corazones rotos y que nunca, jamás, te deja solo. Él está contigo. Aquí. Ahora. Guiando cada paso, incluso cuando el camino se vuelve incierto. Y si decides seguir confiando, verás cómo esa fe te lleva a lugares que nunca imaginaste. Verás cómo tu mente se libera. Cómo tu corazón se sana. Cómo tu alma respira otra vez. Y ahora que has entendido el poder de entregar tu fe a Dios, quiero que oremos juntos. Que entregues, sin reservas, cada preocupación. Cada carga. Cada herida. Vamos a dejarlo todo en las manos del Padre. Señor Dios Todopoderoso, aquí estamos, ante ti. Con el corazón abierto. Con humildad. Con esperanza. Reconociendo que sin ti, no podemos. Pero contigo, todo es posible. Gracias por ser nuestro refugio. Gracias por ser nuestra fuerza. Gracias porque, aun en medio de las tormentas, tu fidelidad nunca falla. Hoy depositamos en tus manos todo lo que pesa. Lo que duele. Lo que no entendemos. Confiamos en que tú tienes el control. Ayúdanos a caminar por fe, no por vista. A sostenernos en tus promesas, aunque el mundo nos diga lo contrario. Renuévanos. Libéranos. Guíanos. Y que cada día podamos experimentar tu cuidado, tu provisión, tu paz. Queremos confiar más en ti. Queremos descansar en ti.
Queremos seguirte hasta el final. Gracias por lo que ya hiciste, y por lo que aún harás en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje tocó tu corazón, si te dio esperanza, si renovó tu fe, compártelo. No te lo quedes solo para ti. Piensa en alguien que necesita escuchar esto hoy. Tal vez Dios te esté usando justo ahora, para llevar luz a la vida de alguien más. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Es la forma en que nos ayudas a seguir compartiendo esta palabra con miles de personas más. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que la paz de Dios llene tu vida. Que su amor te abrace. Y que su voz te guíe cada día. Hasta el próximo vídeo, y nunca lo olvides, Dios está contigo. Siempre.